extraordinario y por eso apreciamos mucho que cada quien haya hecho el esfuerzo para estar aquí, para acompañarnos. Está con nosotros un profesional del derecho muy querido, muy respetado en Guatemala, una persona muy valiente que en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI le ha tocado conducir una gran cantidad de casos, los casos más difíciles de la historia judicial contemporánea de Guatemala, y por ello pues les rogaría que le tributemos un aplauso de bienvenida. El licenciado Miguel Ángel Gámez, como ustedes saben, los que siguen los temas de América Latina y de Guatemala, es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una maestría en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal, es el cuarto miembro de una familia de 7 hijos, tengo que decirlo, y en toda su trayectoria él no solo tuvo esa audacia, esa valentía política en un país tan golpeado como Guatemala, sino que introdujo una forma de transparentar los procesos judiciales. El licenciado Gámez es famoso en Guatemala por la manera en que él le explica a la audiencia pública los casos tan difíciles que él ha llevado y le explica a la audiencia pública el fundamento legal por lo cual están siendo procesados los sujetos que están siendo procesados. Él ha manejado rubros judiciales que tienen que ver con las estructuras criminales, con los procesos del conflicto armado, y uno de estos procesos, el proceso diario militar, ha sido en cierta manera el que lo ha forzado a renunciar a Guatemala, a salir de manera forzada al exilio, a dejar en una situación de vulnerabilidad a la familia, todo por su propio idealismo, por su manera de conducir los asuntos públicos de la justicia en Guatemala, y pasando ya entrando a la materia que nos tiene reunidos ahora, me gustaría si el juez Gámez nos pudiera contar qué pasó en ese mayo de 2022. En algunas entrevistas usted ha señalado cómo desde el año 2003 ya se habían presentado denuncias en su contra, denuncias maliciosas, dolosas, artificiosas por parte de una entidad siniestra, la Fundación contra el Terrorismo, que es una piedra, una piedra en el zapato para el saneamiento del poder público en Guatemala. Entonces, debido a por qué en ese momento, qué son los intereses que salen afectados por el esfuerzo suyo de transparentar la administración de la justicia en Guatemala, y si nos pudiera contar algo sobre eso, sobre los casos que usted llevó. Muy bien, se lo agradezco, licenciado, por sus palabras. Mi agradecimiento sincero de esta actividad al director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, doctor Alberto Díaz Calleros, a la profesora Elizabeth Sáenz, directora asociada del centro, a Sara, la persona que nos está ayudando con la logística, a Alianza para Guatemala, Alianza por una Guatemala Mejor, que es Mario Ávila, al Grupo Quetzal de San Francisco, al señor Raúl Pereira, y agradecer también a un compañero, César Roblet, que está en California, que también fue parte de los contactos correspondientes. Fíjense que explicar con relación al tema de Guatemala es un tema bastante extenso y lamentablemente siempre el tiempo pues lo tenemos limitado. Voy a tratar al máximo de simplificarlo. Quisiera hacer referencia a lo que dijo el compañero egresado de la Universidad de San Carlos. 23 años de estar en el organismo judicial, en el ramo penal, como juez contralor. Cuando hablamos de juez contralor en Guatemala, son 5 fases del proceso, pero hay una fase que se llama fase preliminar, fase de investigación, ahí es donde participa el juez contralor. Posteriormente se le llama fase intermedia si se dicta el auto de apertura a juicio, se remite al tribunal de sentencia y son los que dictan sentencia. Entonces mi caso es como juez contralor.
Fíjense que como juez contralor tuve seguridad desde el año 2000 para 2022 que renuncié. De los 23 años, tuve 22 años seguridad. En el 2015 anduve con carro blindado. Entonces, eso significa, pase adelante, eso significa que siempre ha existido riesgo, pero nunca aumentó tanto el riesgo como en los últimos años. Y fíjense que en el 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me decretó medidas cautelares, y en el 2022 la Corte Interamericana me decretó medidas provisionales, y ni así el Estado fue capaz de garantizarme no solo mi vida, que era la que se pedía, con la que se dicta la resolución, sino que se respete lo que es la independencia judicial. Fíjense que quisiera, estas palabras no son mías, estas palabras se dan como consecuencia de una entrevista que le hacen a Telma Cabrera. En México todavía no está el tema si inscribieron o no inscribieron, y por supuesto hago referencia indistintamente de la ideología que tengamos, que no vengo a discutir sobre ese tema, solo hago referencia a estas palabras. Cuando la entrevista a Telma Cabrera, un periodista mexicano, ella, entre todo lo que dice, hace referencia. Guatemala siempre ha estado en crisis, siempre ha sido cooptada por el poder económico. Creemos que hay problemas de estructura, un problema de raíz, donde los impactos son la corrupción. Pues me llamó la atención esto que dijo ella, y por eso lo resalto. Y resalto el término de cooptación, poder económico y corrupción, que eso es lo que voy a tratar de simplificarlo al máximo. Fíjense que en el tema quisiera hacer referencia muy brevemente, para que se tenga un contexto a lo que se quiere llegar, de que después de dictaduras muy fuertes como ubico en Guatemala, entró como presidente José Arevalo, 1945-1951, y posteriormente continuó Jacobo Árboles Guzmán. A Jacobo Árboles Guzmán en el 54 le dieron un golpe de Estado. Ese golpe de Estado considero que todavía estamos nosotros en ese famoso tema. Ese mismo año 54 entró el feo de León, Carlos Enrique Díaz de León, el feo de León, y solo estuvieron Díaz, porque se generó no solo una persecución muy directa en contra de las personas que los tildaron de que eran de izquierda, y ninguno de ellos aguantó, y ese mismo año se dieron 4 juntas militares. Ya se pueden imaginar en qué condiciones estaba Guatemala. Así es como queda Castillo Armas en 1954. Esto después lo voy a hacer referencia. Entonces, a raíz del año 54, ahí se crearon prácticamente todas las leyes, incluso la de la Policía Nacional Civil, la defensa en contra de los comunistas, bueno, y se generó un tema bastante complejo. Entonces, en 1960 es que inicia un conflicto armado por el tema del rompimiento del Estado de Derecho, y se dieron algunos otros aspectos que no voy a mencionar. Entonces, tenemos un conflicto armado del 60 con la firma de la paz del 96. Hago referencia a Carlos Manuel Arana Osorio, que es 70-74, su ministro de la
Defensa es Shell Eugenio Laurino García, quien posteriormente pasa a ser presidente de la República. El ministro de la Defensa de Shell es Fernando Romero Lucas García, pasa posteriormente a ser presidente, y aquí hay un rompimiento nuevamente. Si se dan cuenta, todos son militares. Entra un presidente, siempre militar, que era Guevara, pero antes de tomar posesión hay una junta de gobierno, se da otro golpe de Estado. Aquí entran tres, pero el que preside ese golpe de Estado es Efraín Ríos Montt. Efraín Ríos Montt sigue acrecentándose la guerra en Guatemala, y así es como Óscar Humberto Mejía Víctores, que es el ministro de la Defensa en ese tiempo, es el que da golpe de Estado en el 83, y él es el que convoca a una constituyente. La Constitución del 85 fue publicada en el 85 y entró en vigencia el 14 de enero del 86, cuando tomó posesión Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Ahí pues como que comenzamos a sentir vientos democráticos. Entonces, y a raíz de eso es que prácticamente se inician las discusiones, los acuerdos entre la URNG, que es prácticamente parte de la guerrilla, y el Estado de Guatemala. La firma de la paz, antes del 83, ya habían tenido algunas reuniones, y en el 86 es Marco Vinicio Cerezo Arévalo el que continúa con el tema de las discusiones, y como consecuencia de que en el 96 se firma la paz, es que se suscribieron 12 documentos, 12 acuerdos de la paz firme y duradera. Entonces, a raíz de eso, pues entramos a una era democrática, se constituyó la paz, empezaron las elecciones, incluso se creó dentro de la Constitución a la Corte de Constitucionalidad, se creó a la PDH, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, y empezamos con esa era democrática. Pero fíjense que voy a ir metiendo algunos aspectos ahí. Fíjense que llama la atención que antes de la firma de paz, como la ONU era la garante o la que estaba tratando de manejar, o sea, el garante de la paz en Guatemala, intervino en todas las reuniones. La ONU nombró una misión de verificación de las Naciones Unidas, conocida como MINUR, que inició en el 94, la firma de la paz fue en el 96 y terminó en el 2004. Aquí hay que resaltar un aspecto muy importante. Fue por primera vez que en las conclusiones de esa misión de verificación habló de lo que eran los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. No solo en las conclusiones lo habló, sino que el presidente de ese momento, el que recibió esos documentos, reconoció que efectivamente en Guatemala, especialmente en las instituciones que prestaban seguridad e impartían justicia, como el organismo judicial, Ministerio de Gobernación y Ministerio Público, existían cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Así es como por primera vez existe un compromiso del presidente de la República en establecer los mecanismos necesarios para acabar y disolver estas redes paralelas. Entonces, aquí hay algunos acontecimientos que solo voy a hacer referencia. Hay más, pero voy a hacer referencia. Fíjense, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, el 24 de abril del 98, si la firma de la paz fue en el 96, la oficina esta de la Iglesia Católica
hace un informe interdiocesano, Guatemala Nunca Más, con el propósito de que no vuelva a ocurrir una situación de estas, y a raíz de eso es que se presenta el 24 de abril. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el día 26 de abril, 2 días después, matan a Monseñor Gerardi. Lo matan a golpes, específicamente en la cabeza, un día domingo como a las 6, 7 de la noche. Se supone que él va llegando a la iglesia y ahí es donde lo matan. Esto pues llamó la atención. Entonces, como que Guatemala vuelve nuevamente a hacerse referencia. Pero fíjense que siempre tratando de buscar, estoy en una universidad, el análisis y la discusión, el libro que yo he leído y me ha gustado mucho para entender el 54, el 44, el 44 y 54 es Tiempos Recios de este señor peruano creo que es, no me recuerdo el nombre, Mario Vargas Llosa. Y si ustedes quieren todavía tener un complemento, porque en el libro ese de Mario Vargas Llosa hace referencia a la muerte de Castillo Armas, a quien mataron en el palacio. Existe un libro que desde mi punto de vista es el complemento, es Rapsodia de un crimen, es de un dominicano, y ahí es donde involucra a lo que es Somoza, a lo que es el generalísimo de la República Dominicana, y hace referencia siempre a la ciencia, a Estados Unidos, quienes fueron los que mataron a Castillo Armas, no obstante que fue al que utilizaron para dar el golpe, posteriormente lo matan. Pero bueno, es interesante. Entonces aquí estamos con el problema. Aquí está Monseñor Gerardi, a los que lo conocieron, él es Monseñor Gerardi. Entonces, pero llamó también poderosamente la atención que la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que fue la misión internacional, la segunda misión internacional que nombró la ONU para que prácticamente dar a conocer todo el tema del conflicto armado, se hace un análisis, se hace un estudio desde cómo comienza el conflicto hasta cómo termina. Y aquí vuelve otra vez, que dice las ICIAS, que son las estructuras paralelas, tienen su origen en la estructura de inteligencia militar, desarrolladas en Guatemala durante el conflicto armado como una forma de control social por parte del Estado, y contaban con el apoyo del sector económico y políticos, constituyendo una red de aparatos paralelos de represión que suplantaron la acción judicial de los tribunales.